Y dijimos que granulometría es un término que significa estudio de tamaños. Eso es lo que vimos que era la granulometría, el estudio de los tamaños de partícula de una masa de suelo. Entonces dijimos que cuando uno tiene un suelo y quiere diferenciarlo, entonces nosotros hablamos de que los suelos vamos a diferenciar en función del tamaño de la partícula. Y en función de ese tamaño de la partícula, entonces nosotros dijimos que los suelos podrían ser gravas, arenas, limos o arcillas. Y dijimos, hombre, a estos dos los vamos a llamar gruesos. Mientras que a estos dos los vamos a llamar finos. Entonces, nosotros, si bien es cierto que al comienzo hablamos de una clasificación primaria, a partir de la cual podríamos diferenciar en principio estos materiales, entonces decíamos, hombre, ya resulta que cuando uno está haciendo un desarrollo, pues necesita hacerlo de una manera mucho más técnica, o no mucho más técnica, sino de una manera técnica. Entonces, para eso se hace un estudio del tamaño de la partícula presente en una muestra de suelo representativa de un estrato de suelo en el campo. Entonces, para eso dijimos, hombre, yo puedo hacer esa caracterización a partir de lo que es un análisis granulométrico. Entonces, decíamos que en un análisis granulométrico lo que yo hago es determinar la gradación del suelo. ¿Qué quiere decir determinar la gradación del suelo? Es decir, yo determinar o saber qué tamaños de partícula hay presentes dentro de esa masa de suelo y en qué proporción respecto al total están presentes esos tamaños. Y para determinar esa gradación, entonces decíamos, hombre, yo lo puedo hacer de dos métodos, de dos maneras. Hay dos métodos. Están el método mecánico o del tamizado, también conocido como método mecánico, que aplica para gruesos. Suelos gruesos, o sea, estos que mencionamos acá. Gravas y arenas. Que tienen un tamaño de partícula, según lo que hemos estudiado hasta ahora, mayores a 0,074 milímetros. Entonces, para estos suelos, y ya dijimos, hombre, yo un suelo grueso, ¿cómo lo diferencio? A ojo. O sea, yo a ojímetro diferencio una grava de una arena, o diferencio una grava o una arena de un suelo fino. Ya lo hemos explicado ampliamente. Pero resulta que cuando yo tengo suelos finos, ojo, estos finos, entonces tendrían un tamaño de partícula phi menor a ¿cuánto? A 0.074. Estos serían los finos. Entonces, cuando tengo suelos finos,
ya tengo que recurrir a otro tipo de procedimientos. Entonces hacemos, o existen unos métodos que se conocen como los métodos de sedimentación. Y el principio del método físico es el mismo para ambos casos. Miren, sedimentación. Entonces, el principio del método es el mismo. ¿Qué quiere decir el mismo? Yo coloco o genero una suspensión agua-suelo Profe, ese sería el del hidrómetro. Eso, a eso voy. Ese de sedimentación, entonces el principio es el mismo. Yo tomo mi suelo fino, lo mezclo con agua, genero una suspensión y mido la rapidez con la que se sedimentan los sólidos en el seno de ese fluido en reposo. Entonces, acá voy. Estos métodos de sedimentación, nosotros hablamos la clase pasada del método del hidrómetro. Y hay otro método que también es de sedimentación que se conoce como el método de la pipeta. Seguramente ese les mencionarán algo en el laboratorio. Aquí nosotros mencionamos hidrómetro, que lo explicamos la clase pasada. Estos métodos de sedimentación aplican para suelos finos o los utilizamos para el caso de suelos finos. O sea, cuando yo quiero saber, miren, cuando yo quiero saber la gradación de un suelo fino, ojo, ¿qué quiere decir gradación? Tamaño de partícula y proporción en el que se encuentran esas partículas en el agregado del suelo. Eso determina la gradación del suelo. Entonces, esto fue lo que explicamos más o menos en la clase anterior. Vimos en qué consistía cada método y demás. Y comenzamos o mencionamos lo que era la curva granulométrica. Y entonces, ¿qué es la curva granulométrica? Dijimos en la clase pasada, simplemente es un gráfico en escala semi-log. Que utilizamos para representar los resultados del análisis granulométrico. Y ese gráfico entonces decíamos que en papel semilog, explicamos el papel semilog, entonces es un papel que se utiliza para graficar variables que tienen unos valores muy diversos, muy grandes, muy cambiantes, con unos rangos de variación muy altos, que no se permite representar en una escala aritmética normal. Entonces, sobre la eje desordenada vamos a representar el porcentaje que pasa. Y sobre el eje de las abscisas vamos a representar el tamaño de la partícula phi en milímetros, pero es escala logarítmica. Se llama semi-log. Entonces, esto me va a dar a mí un gráfico, una curva, que ya enseguida la vamos a explicar, digamos que no una curva como así. Esta curva me está representando la gradación del suelo. O sea, la proporción en que están presentes, porcentaje,
los distintos tamaños, mire, diámetro de partículas en ese suelo o en esa muestra de suelo para la cual yo realicé el ensayo. Yo genero una curva como estas. Esta hoja, les decía en la clase pasada que en el laboratorio ya se ha construido o se ha mejorado la gráfica de manera que uno pueda representar sobre el eje de las axis arriba los tamices o el número de tamiz equivalente a cada diámetro de partícula. Entonces, yo puedo graficar o el diámetro si lo conozco o simplemente el número del tamiz. Y esta curva, entonces, a partir de esta, yo ya puedo hacer una interpretación y tomar unos datos que necesito para efectos de procesar o de aplicar mejor esta información. Que es lo que vamos a mirar enseguida. Entonces les voy a mostrar acá. Esta es una hoja de papel semilog que la tienen en Polivirtual está. Vamos a ver cómo me va aquí con eso, que es que este computador me está poniendo un poquito de problema. Bueno, esta es una hoja de papel semilog. Voy a ampliarla aquí un poquito. Entonces, ¿cómo funciona el papel semilog? El papel semilog, como les explicaba ahora, entonces miren, tiene sobre el eje de las ordenadas está la aritmética normal. En el caso de la curva granulométrica, ¿qué vamos a representar nosotros? Los porcentajes que pasan, que irían de 0 a 100. Y sobre el eje de las abscisas, vamos a representar los diámetros de la partícula equivalente en escala logarítmica. El papel semilog viene por ciclos. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es un rango o un intervalo de datos. Entonces, cada ciclo va avanzando de 10 en 10. Entonces, si ustedes verifican esta hoja, no sé si alcanzan a leer bien ahí el papel o aumento la... Entonces, si ustedes observan, aquí tengo un intervalo que dice entre 0.001 y 0.01. Si ustedes se fijan, entre ese intervalo aparece 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y pasa al siguiente ciclo. Y así sucesivamente. Miren, por ejemplo, entonces tenemos este espacio, un intervalo entre esta línea de 0.01 y 0.1. Si ustedes miran ahí, ¿cuántas divisiones hay? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y llega a 0.1 y así sucesivamente. Entonces, cada intervalo de esto representa un ciclo. O sea que esta hoja que yo le estoy mostrando aquí, estaríamos hablando de que aquí tengo un ciclo, 2, 3, 4 y 5. O sea que esta sería una hoja de papel semilog de 5 ciclos, ¿cierto? Porque tengo 5 intervalos. ¿Intervalos entre qué? Entre lo que yo quiera llamar acá. En este caso, como esta es una hoja que ya nos enseñaron en la universidad para ser utilizada, entonces ya yo tengo, aquí ya me marcaron los ciclos. Me dijeron que esto es 0.001 y esto es 0.01. O sea que este sería el ciclo entre 0.001 y 0.01. Y así sucesivamente. El ciclo de 0.1, el ciclo de 1, el ciclo de 10 y el ciclo de 100. Entonces, cuando yo voy a saber a qué corresponde un valor en el ciclo, tengo que identificar primero en qué ciclo me encuentro. Me explico. Si yo pregunto este 2, entonces, ¿cuánto vale este 2? Entonces yo tendría que mirar en qué ciclo estoy. Vengo y miro, este es el ciclo entre 0.01 y 0.1. O sea que este 2 va a valer 0.02. Este 5, 0.05, sucesivamente.
Pero si estoy en el ciclo entre 10 y 100, entonces este 2 ya valdría 20, 30, 40, 50 y así sucesivamente. Si este ciclo no fuera el de 10, sino el de 100, entonces este 2 ya, no sería, ya sería 200, 300, 400 y así sucesivamente. De esa manera se grafica en este papel semiloco. Es importante que aprendan a manejarlo porque nosotros lo vamos a seguir utilizando en otros temas que vamos a ver en el curso. Pero en la universidad nos dijeron el favor de decirnos, vea hombre, aquí están los tamaños de partícula, pero aquí arriba les vamos a colocar los diámetros, los tamices equivalentes a cada diámetro de partícula. Eso es lo que está diciéndonos aquí el ejercicio. Entonces, cuando yo voy a graficar los resultados de un análisis granulométrico, pues como ya tengo los números de tamices, vengo y grafico aquí directamente. Entonces, si yo voy a trazar la curva, entonces, ¿qué hago? Simplemente voy a graficar acá porcentaje pasante versus diámetro de la partícula o número del tamiz. Vamos a hacer entonces, como para que practiquemos el ejercicio, el ejemplo que hicimos en clase la semana pasada. Yo voy a tratar de hacerlo desde acá, le voy aquí insertar y voy a insertar aquí. Voy a hacerlo de una vez con la curva, cómo me va. ¿Cuánto fue el porcentaje? Miren por favor los datos de la clase pasada. Nosotros teníamos número de tamiz y porcentaje pasante. El primer tamiz que teníamos, si no estoy mal, era el de media pulgada o el de una. Alguien que tenga ahí las notas de clase si tomaron notas. El de una. Una pulgada. Y para una pulgada, ¿cuánto decía que era el porcentaje pasante? 98.8. 98.8. Entonces fíjense, yo vengo y ubico sobre el eje arriba, número del tamiz, una pulgada, y tengo 98.8, 90, 91, 94, 96, 98, o sea, casi que 99. Entonces tengo para una pulgada, tengo 99, o sea que estoy más o menos ahí. El siguiente tamiz fue ¿cuál? El de media. De media, sí. ¿Y cuánto fue el porcentaje pasante? 95.9. 95, no, o sea, 96 es de media, entonces estamos hablando de 90, 90 y... Lo voy a exagerar un poquito aquí para que nos quede más o menos, para que quede más pedagógico. Digamos que fue ahí. Listo, la siguiente. La número 4. También número 4. Miren, aquí estoy también número 4. El porcentaje pasante, 91. 91. ¿Saben qué cajito nos quedó aquí? Número 4, 91. Pues yo más o menos aquí. El siguiente tamiz. Número 10. Número 10, veanlo aquí, también número 10. ¿Cuánto fue el porcentaje pasante? 86.6. 86.6. Entonces tengo número 10. 82, 86, pues ya casi que 87, digamos que 86, digámoslo por acá más o menos. El siguiente. Número 40. El tamiz número 40, mírenlo acá. Número 40, ¿y cuánto fue el porcentaje pasante para ese? 71.9. Digamos que 72 más o menos acá. El siguiente. El 60. Tamiz número 60, 50, 60, bueno, aquí porcentaje pasante para ese tamiz. 51%. 60, estamos hablando del 51. 50 acá, o sea que 51 más o menos acá. Veamos más o menos. Que más o menos ahí. El siguiente. Número 100. Número 100. A mi número 100, aquí lo tengo el número 100. ¿Y cuánto fue el porcentaje pasante para el 100? 21.5%. 20, 21, o sea, casi que 22. Listo. Siguiente. 200. Número 200, sí. ¿Cuánto fue para el 200? El 17.8%. 10, 12, 17. Digamos que más o menos. Digamos que, o sea, que me voy a volver aquí.
El número 100 fue cuánto, perdón. El número 100 fue 21%, 21,5. Ah, es que marqué mal vamos a poner este aquí. Este es el número 100, que yo lo marqué. ¿Me repite el número 100, por favor? Qué pena. 21,5%. 21, yo había puesto 20, o sea que es por aquí. 21, listo. Y el número 200 fue 17. 17,8%, sí. 17.8, o sea, casi que 18, más o menos ahí. Listo. Y entonces voy a prolongar aquí voy a hacer una prolongación aquí, esta curva, para efectos de poder hacerme entender con algo. Vemos que entonces la tendencia de la curva sea más o menos así. Vemos que queda más o menos así. Listo, entonces este gráfico que vemos aquí esto es lo que llamamos la curva granulométrica. Para ese suelo que hemos ensayado. Entonces, ¿de dónde sale? De representar los resultados del análisis granulométrico. ¿Qué representa? La proporción en que se encuentran presentes los distintos tamaños de partículas dentro de la masa del suelo. Fíjense que ya a partir de acá, ya casi que de cierto valor hacia allá, miren. Ya me aparece, fíjense ustedes, aparece lo que es el análisis de hidrómetro, ya hacia la derecha. Ya para acá aparece todo lo que es hidrómetro. De esa manera se construye la curva. ¿Y para qué nos sirve esa curva? Para obtener varios parámetros que vamos a utilizar. Entre ellos, unos coeficientes que llaman coeficientes asociados a la curva granulométrica. Estos coeficientes vamos a denominarlos coeficientes de uniformidad que vamos a denotar C sub U. Y este C U lo vamos a definir ¿Cómo lo denotó? Perdón. C U igual a una relación del diámetro correspondiente al 60% pasante sobre el diámetro efectivo de la partícula de 10. De 60 sobre de 10. ¿Qué unidades tiene? Va a ser adimensional.
¿Y qué va a ser de 60? De 60 va a corresponder al 60% pasante, o sea, el diámetro equivalente o correspondiente al 60% pasante. Este sería el de 60. Y de 10 va a ser el diámetro efectivo de partícula o diámetro de partícula equivalente al 10% pasante. Este es el único que tiene un nombre especial y se va a llamar diámetro efectivo de la partícula. Diámetro efectivo de la partícula. ¿Qué unidades tiene el C sub U? Fíjense que es adimensional porque estaríamos dividiendo milímetros sobre milímetros. Y el otro coeficiente que vamos a sacar de la curva es el coeficiente de curvatura. El coeficiente de curvatura lo vamos a denotar como C sub C. ¿Y cómo se calcula? El coeficiente de curvatura va a ser igual a una relación del d sub 30 al cuadrado dividido de 60 por de 10. Y de 30 también viene siendo acá, entonces, para 30% pasante, pasante. Entonces, este sería el de sub 30. Realmente aquí no sería... Esto sería 30% y esto es 10%. 10%. De manera entonces que estos valores se obtienen de la curva granulométrica. Y aquí leo los diámetros y con los diámetros calculo los coeficientes. ¿Y estos coeficientes para qué me sirven? Para yo determinar la gradación del suelo. ¿Y qué es la gradación? La gradación es la proporción en que se encuentran los distintos tamaños de partículas dentro de la masa de suelo. Y ese suelo, entonces a partir de la gradación yo puedo determinar si el suelo es bien gradado o puedo determinar si el suelo es mal gradado. ¿Cómo saber eso? A partir de estos coeficientes. En el caso del suelo bien gradado, para que el suelo sea bien gradado, tengo que tener en cuenta primero si es arena o si es grava. En el caso de la arena, para que sea bien gradada, tiene que cumplirse simultáneamente dos condiciones.
se miro por aquí, muchachos, una cosita que no les voy a decir mentiras. Hace tantos días que ya no. En el caso de la arena, tiene que cumplirse simultáneamente dos condiciones. ¿Cuáles? Que el coeficiente de uniformidad sea mayor que 6 y que el coeficiente de curvatura sea mayor que 1 pero menor que 3, o sea que esté entre 1 y 3. Y tienen que cumplirse en ambas condiciones. Y para la grava, entonces tiene que cumplirse que el CU sea mayor que 4 y que el CC esté entre 1 y 3. Que CC esté entre 1 y 3. Tienen que cumplirse en ambas condiciones. Debe cumplir ambas condiciones. Y para que el suelo sea mal gradado, entonces, basta con que no cumpla alguna de las condiciones. No cumple una o ambas condiciones. Eso lo determino yo a partir de calcular estos coeficientes. Y la pregunta sería, entonces, ¿yo cómo sé si es grava o es arena? Entonces, ya vimos, cuando hicimos la definición de estas gravas y arenas, ya vimos cómo es grava y cómo es arena, pero ¿cómo lo hago a partir? ¿Cómo lo puedo hacer a partir del análisis granulométrico? Entonces, clasificación granulométrica. ¿Cómo voy a hacer la clasificación del material según la granulometría? Entonces, esa clasificación la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a grabarnos este esquemita que les voy a hacer. Vamos a simular el conjunto de tamices con 3 tamices que son los que me van a marcar esa diferencia. Entonces, representa aquí los tamices. Voy a tener el tamiz número 4, tamiz número 200 y fondo. Este va a ser mi tamiz. Número 4 son los que va a tomar de referencia para diferenciar los suelos gruesos de los finos. Número 200 y fondo. El tamiz número 4 tiene un tamaño de abertura de 4,76. El número 200 tiene un tamaño de abertura de 0,074. Y el fondo no tiene abertura, es un fondo metálico.
Entonces, según lo que dijimos, ustedes tienen ahí a la mano, la clasificación que habíamos hecho de los suelos, la clasificación primaria que hicimos arrancando el curso. Entonces, fíjense, las gravas van a ser todos aquellos que se queden retenidos por encima del tamaño número 4. Es decir, que tiene un tamaño de partícula más grande que 4,76. Entonces, esto va a ser gravas, que se quede retenido en el tamaño número 4, va a corresponder a gravas. Lo que pasa el tamiz número 4 y se quede retenido en el tamiz número 200, quiere decir, si pasó el tamiz número 4, que quiere decir que tiene un tamaño de partícula más pequeño que 4,76. Pero si se quedó retenido en el tamiz número 200, quiere decir que tiene un tamaño de partícula equivalente mayor a 0,074 milímetros. O sea que si ustedes van y miran las notas, estaríamos hablando de arenas. O sea, el que se quede retenido en el tamiz número 200 va a corresponder a arenas. Y aquellos suelos que pasen el tamiz número 200, aquellas partículas que pasen el tamiz número 200, quiere decir que tienen un tamaño de partícula más pequeño que 0,074. O sea que según lo que hemos dicho aquí, correspondería a finos. Solamente finos. Todavía no sabemos si limos o arcillas. Sería finos. O sea, que fíjense ustedes que de acuerdo con esto, ¿qué tendríamos? Tendríamos que lo que se quede por encima del tamiz número 200 va a corresponder a gruesos. Y lo que se fue al fondo va a corresponder con los finos. De esta manera vamos a clasificar los suelos valiéndonos de un análisis granulométrico. O sea, hemos dicho, la aplicación que nosotros vamos a darle en este curso de mecánica de suelos a la granulometría es esta, clasificar los suelos por los sistemas técnicos, que eso lo vamos a ver luego. Por supuesto que esta curva granulométrica tiene muchas aplicaciones para el diseño de filtros, para el diseño de mezclas, el diseño estructural de pavimentos, etcétera, etcétera. Nosotros aquí la vamos a utilizar básicamente para clasificación. A veces para lo que nosotros lo vamos a usar. Entonces, si aplicamos esto al ejercicio que traíamos de clase, entonces, ¿qué nos va a dar? Miren, vamos a hacerlo. Vamos a calcular mucho a ese suelo que estamos trabajando en clase. Vamos a determinarle su gradación. Al suelo de clase, el que traemos de clase la semana pasada, vamos a determinarle la gradación. Entonces, me están diciendo, ¿cómo es la gradación de ese material? Entonces, para yo determinar la gradación, necesito calcular el C sub y el C sub C. Una vez calcule el C sub y el C sub C, necesito clasificarlos, a ver si es gradado o es arena, o si es un suelo fino, y a partir de eso determinar si es bien gradado o mal gradado. Entonces vamos a hacerlo sobre ese ejercicio. Miren, que es este que tenemos acá. Entonces, a este suelo vamos a determinarle entonces sus coeficientes. Para determinar los coeficientes, lo primero que tengo que hacer es ver los diámetros de partícula.
Entonces sería, empecemos con el de 60. Entonces vengo y miro, 60% pasante es este aquí. 60%. Aquí tengo 60% pasante. Entonces, según lo que les expliqué, en este caso, para este suelo, ¿cuánto sería de 60? Profe, no se ve casi. De 60 igual, a ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto sería ese valor de 60 para este suelo que estamos estudiando? Primera cosa, identificar en qué ciclo está. Está en el ciclo de entre punto 1 y 1. A ver, Hernán Darío Aloyes, que lo veo por ahí conectado. ¿Cuánto sería entonces el valor de 60? Profe, deme un momento, por favor. Profe, estaría entre 10. Hernán, míralo. No estaría entre 10, profe. Entonces, a ver. Hernán, es que tiene apagado el micrófono. Mariana, ¿cuánto había ese valor, Mariana? Ay, profe, no sé la verdad. Usted que nos pide que lea. Exactamente. Sería punto 3, ¿no? Pues sería punto 2. Por ahí Mariana habló, pero no sé, entonces, ¿por qué no se escucha? Es que yo no escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, tiene que ser el suyo, mire a ver. Ah, yo sé que no estoy escuchando nada. Estás aquí. No, yo no escucho a nadie. ¿Qué pasa aquí, pues? Profe, ahí sí escucho. Ahí sí le escuché a Hernán. ¿Qué pasó? Qué va tan rara, pues. A ver, Hernán, sí alcanzó a mirar cuánto es el valor. ¿Puede mostrar de nuevo, profe? Claro que sí, ahí está, vean. Primero identifica en qué ciclo está. ¿En qué ciclo estaría ahí? No, le digo que el ciclo es esta, si está en este ciclo entre 1 y 10 o entre 10 y 100, ¿en qué ciclo estaría ahí? Entre 1 y 10. Ojo, mire, vean. Pues está Estamos- entre punto 1 y 1. Ese es este, ¿cierto? De 60, mire, 60, vengo contra la curva, trazo una horizontal y luego ese punto donde intersecta la curva proyecto una vertical hasta el eje de las abscisas, ¿correcto? Ahí están viendo. ¿Qué ciclo estaría ahí? Miren que estoy hablando. ¿Cuánto es este valor? Punto 1. Punto 1. Y el siguiente en múltiplo de 10 hacia la izquierda sería 1, ¿correcto? O sea que estoy en el ciclo de entre punto 1 y 1. Listo, entonces ya ven primero este valor, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería este valor entonces? Miren que aquí tengo punto 1, tengo Punto este 3. 12, este sería punto 2, más o menos. 2. este sería punto 2, ¿cierto? Punto 3, miren que está Punto antes del 3. punto 3. ¿Sí me alcanzan a apreciar? Sí. O sea que yo puedo decir que es punto 29 si quieren. ¿Todos estamos de acuerdo o alguien tiene alguna duda? Profe, no, yo no he podido entender. Tampoco entiendo. Voy a acercar la pantalla que pronto no pueden acercarla, entonces no ven bien. Ahí estoy los acercando la números. pantalla más.
La pantalla la están viendo ahí. ¿Están viendo bien la? Sí. Bueno. Entonces vamos a ubicar cuánto está el valor de D60. Ya sabemos que para el D60, entonces, ¿qué hago? Vengo y ubico sobre el eje de las ordenadas el 60%. Trazo una horizontal hasta interceptar la curva y luego proyecto ese punto sobre el eje de las abscisas para leer el diámetro equivalente a ese 60%. Ese es el procedimiento. Entonces, si venimos y lo miramos sobre la curva, vengo, ubico aquí 60%, trazo una horizontal, aquí me interesa la curva, y ese punto de intercepción lo proyecto sobre el eje de las abscisas. ¿Estamos? Entonces luego vengo y identifico en qué ciclo estoy. Entonces miren que el papel está de ciclo en ciclo. Miren que aquí me está marcando que este es el ciclo de 0.001. El siguiente es 0.01. El siguiente es 0.1. El siguiente es 1 y así sucesivamente. Entonces mi punto donde cae en el ciclo entre 0.1 y 1. Hasta ahí estamos. Sí, profe. Listo. Entonces ya vengo y miro dónde estoy. Aquí estoy en 0.1. ¿Qué me encuentro aquí? El 2. O sea que esto es 0.2. Siguiente, 0.3. 0.4 así sucesivamente. ¿Dónde está el punto? Está antes de 0.3. O sea que si esto es 0.2 y aquí es 0.3, esto puede ser 0.20. Aquí tengo 0.20, 0.30, o sea que 0.29. Ya me hice entender. Sí, profe, sí. Sino que es que no se entendían bien los valores hacia, pues, en la parte de abajo. Entonces uno como que perdía bien. Listo, perfecto. Entonces, estaría aquí en 0.29. Listo. De 30. Igual. Entonces, para de 30 hago lo mismo. Cojo esta misma línea y me bajo hasta el 30%. Vean. 30. Y me puedo venir acá. Listo. Entonces, 30%, ¿cuánto sería? ¿Quién me dice? Profe, entonces estaría entre 0.1 y 2 y 0.2. Es correcto. O sea, Pues sería como 0.17 más o menos. podría ser. Cualquiera me puede decir, eso para mí es 0.17, otro me puede decir es 0.18. Los dos tienen la razón, aunque cuando la razón no existe. Pero sería 0.17, 0.18, ¿cierto? Miren que está más de la mitad. Pongámosle 0.17, que es uno de los compañeros. Listo. Y vámonos para el siguiente. B10, que sería el diámetro efectivo. Igual. B10. Entonces de 10 hago lo mismo. Vengo entonces para el 10%. Estoy acá. Proyecto este punto hasta interceptar mi curva. Y vengo y mido. Me está coincidiendo casi que con este valor. Entonces, ¿cuánto sería el de 10 acá? Entonces, primero identifiquen en qué ciclo están, ¿cierto? Entonces sería 0.04. 0.4. 0.04. Listo. Ojo, esto son milímetros, ¿cierto? Que no se nos pierda de vista, vean. Estos son milímetros. Ya tengo entonces los diámetros. Bueno, voy a venir para el pizarrón. Los anotaron ahí, ¿cierto? Punto 29, punto 17 y punto 04. No vale para el pizarrón. Y para eso entonces voy a calcular estos coeficientes.
Voy a hacerlo aquí, miren. Es que no quiero borrar acá para que no se nos... Vamos a hacerlo aquí enseguida. Entonces, CU igual a de 60 sobre de 10 igual a, ¿cuánto nos dio de 60? .29. Punto 29 milímetros dividido de 10, que dio punto 4 fue. Cero- Profe, no era 0.04. .04. Pues. a punto 04. Punto 04 milímetros. Entonces cancelo estos milímetros igual a, ¿cuánto da eso? Punto 29 y un punto 04. Estaba más de 10. 7. Ah, no. 7.25. 7.20. 25. 25. 7.25. Y calculamos el CC de 30 al cuadrado dividido de 60 por de 10. Esto es igual a de 30, que nos dio, ¿cuánto fue? 0.17. Punto 17 milímetros dividido punto 29 milímetros por de 10, que es punto 04 milímetros. Milímetros con milímetros se cancelan y esto da, ¿cuánto daría esto, por favor? 2.49. 2.49. Y acuerden que esto es adimensional. Entonces ya calculamos los valores de C sub U y C sub C. Pero ojo, para yo saber si está bien gradado o mal gradado, miren, ¿qué necesito? Necesito saber si eso es una grava o una arena, o si es un suelo grueso en general. Entonces vamos a hacer la clasificación del material. Para yo poder aplicar esto necesito saber qué es. Necesito clasificar. Y para clasificar entonces, Profe, a mí Sí. el coeficiente de curvatura me da diferente. ¿cuánto le está dando? Me da 14,65. Profe, a mí también me da lo mismo. O sea, Deben elevar al 14. cuadrado. A mí me dio 2.49. Ah, con sí. el compañero. A ver, lo que pasa, El no sé, de 30 esto al aquí, cuadrado. esto aquí sí lo le daban al cuadrado, ¿no? Ah, no, profe. Ahora sí. Me Me faltó falta. aquí elevarlo al cuadrado a mí. Entonces ya 2,49. Bueno, entonces vamos a hacer la clasificación. Sí. Para clasificar ya vamos a grabarnos este esquemita, miren. Vamos a aprendernos este esquemita. Entonces, hago los tamices. Hago este cuadrito aquí que me representa los tamices. Tamiz número 4. Tamiz número 200. Y el fondo. Entonces, ya sabemos que el tamaño número 4 es el que tiene un tamaño de abertura de 4,76. El número 200 tiene un tamaño de abertura de 0.074. Y el fondo, 0 milímetros.
Entonces para clasificar el suelo necesitamos saber para ese suelo, cuya curva granulométrica es esta que vemos acá. Entonces necesitamos saber qué suelo es, si es un suelo grueso o si es un suelo fino, si es una grava, si es una arena. Eso es lo que vamos a hacer. Eso lo podemos hacer de varias maneras, directamente a partir de la curva, que ya eso lo vamos a hacer en otro ejercicio que hagamos mañana, yo mediante, o ya más adelante, o lo puedo hacer a partir de los datos que tengo del laboratorio. Entonces, por favor, a partir de los datos que ustedes tienen ahí, que sacamos la semana pasada, dígame, por favor, cuánto fue el porcentaje que se quedó retenido en el tamiz número 4. Entiéndase, tamiz número 4 y de ahí para arriba. O sea, el 4 pulgada y media pulgada. Súmenlo retenido, por favor. ¿Cuánto dio eso? Me da 9. 9%. 9%. Entonces, retenido en el tamiz número 4, 9%. ¿Y cuánto fue lo retenido en el 200? Entiéndase, el 200 y todo lo que hay ahí para arriba hasta el 4, sin incluir el 4. O sea, el 200, el 40, el 60, el 100. Profe, qué pena, me repite cómo se hace traer la operación del tamiz número 4. Sumen lo que se quedó retenido en el tamiz número 4 y de ahí para arriba o sea que en este caso el ejercicio de clase fue el tamiz número 4, el tamiz de media pulgada y el de 1 pulgada. Y eso me dicen que les da 9%. Lo ve el otro medio 73.2. El 200, que incluye tamiz 200, tamiz 40, tamiz 60, tamiz 100, ¿cierto? Y el 20, si mal no estoy. Sí, hasta el 10. Y Hasta no toma el 4, ¿cierto? No, sin tomar el 4. Sí, ¿Eso le dio cuánto? 73.2. 73.2%. ¿Y cuánto fue lo que se quedó en el fondo? Fue lo mismo que pasó el tamiz número 200. 17.7. 17.7. 17.7. Esto da más o menos, debe dar aproximadamente 100%. Ahí está, más o menos 100% da, ¿cierto? 99.9 si mal no estoy. Entonces, de aquí, considerando este esquema que hemos dicho, acuérdense que lo que se queda retenido del número 200 hacia arriba, va a corresponder a suelo grueso. Y lo que se va hacia el fondo va a corresponder a suelo fino. Entonces de aquí, este suelo, ¿cómo se clasificaría? Sí. En el número 200 se tiene en cuenta el que pasa, ve que es lo que se retiene en el 200. Pero para colocar acá, Sí. 200 y lo que esté ahí para arriba, sin incluir el 4. Porque aquí estamos hablando de porcentajes retenidos para clasificar. Entonces, según esto, el suelo que tenemos, según la granulometría, ¿cómo se clasificaría? Como arena. Es un suelo grueso, ¿cierto? Porque predomina lo que se quedó por encima del 200. Ya sabiendo que es un suelo grueso, entonces miramos qué predomina. Predomina lo del tamaño número 200, o sea que sería una arena. Y ahora sí, vamos y miramos la gradación. ¿Qué me dice la regla? Dice que para que sea, ya sé que es una arena, para que sea bien gradada se debe cumplir que el CSU sea mayor que 6. CSU me está dando 7.25, o sea, cumple. Y que el CC esté entre 1 y 3. CC me está dando 2,49, o sea que también cumple. O sea que, ¿qué concluyo? Que esto es una arena bien gradada. Esta sería la conclusión. O sea que el ejercicio que hicimos en clase me daría que es una arena bien gradada.